Una vez más os saludo a todos los que estáis ahí al otro lado. Hoy voy a intentar exponeros el tema 25 de la parte especial. Recordaos que el link que os conduce al archivo que contiene los temas 15 al 26 del programa de ITAL lo podéis encontrar en el cuadro de descripción que está bajo este vídeo. El formato en el que se encuentra ese archivo es el EPUB. En principio, con un conversor en línea podríais convertirlo al PDF sin ningún problema para imprimirlo. Y si os diera problemas, me escribís un correo a esmeraldavisionaria@gmail.com, que también os lo pondré en el cuadro de descripción, y os garantizo que vais a poder imprimir el archivo. Os lo garantizo, sí o sí. El archivo lo vais a imprimir. Quien quiera imprimirlo, claro, quien desee tomar notas sobre o mediante la escucha de la exposición y simplemente completar sus propios esquemas, pues nada. El tema 25, como veis, nos empieza con el COSO, el Marco Integrado de Control, el COSO, que ya sabéis que es una organización de carácter privado. Y bueno, pues hablaremos un poquito porque siempre queda bien. Yo tuve en una convocatoria, me coincidió que me cayó epígrafes de este tema en el escrito y luego en el oral me cayó este tema en concreto. O sea, me cayó 2 veces. Y lo del COSO queda muy bien. O sea, tú hablar delante del tribunal y que sepan que sabes o que controlas lo que es el COSO, os garantizo que marca la diferencia, ¿eh? Bueno, nos habla del concepto del control interno, su aplicabilidad al sector público, la función interventora, pero todo esto desde un punto de vista un tanto superficial, porque realmente los temas de control interno que se meten en la función interventora y después el control financiero en sus diversas modalidades los tenemos más adelante. Así que ahora nos limitaremos a este tema 25, que nos habla, perdón por la selección, y ahora me sale el teclado. No, sí, cuando no, es que no. Bueno, pues ya se irá el teclado. El tema 25, el primero de los epígrafes, nos habla del marco integrado de control COSO, la nomenclatura del COSO. ¿Y cómo hago yo para que se vaya el teclado? Dios mío de mi vida. Bueno, pues ahí se queda, mira, ya se irá cuando quiera. Desde luego que basta que es igual, ya se irá cuando le dé la gana. La nomenclatura de COSO responde a un acrónimo de el Committee of Sponsoring Organization of the Treadway. Como habéis podido observar, este es otro mérito más que adjunto a mi currículum para ese puesto de secretaria de Estado que estoy esperando como agua de mayo. Este control del inglés que tengo, que se nota, o sea, ese control que veis en todos los secretarios, secretarias, secretarios y secretarios y secretaries de Estado, pues el mismo control de inglés tengo yo. O sea, es otro mérito a aportar. La noción realmente de este comité, comité no, que me suena a los comiter y me da así como grima. La noción de este comité pues se trata de una comisión voluntaria de carácter privado constituido por representantes de 5 organizaciones del sector privado. En EU es en la European Union. Vamos a ver, esto no lo tendría yo que decir porque me van a eliminar de la lista de personas aptas para el puesto de secretario de Estado. Lo que pasa es que claro, esto pone EU porque yo este texto lo saqué en su día porque yo no nací sabiendo lo que era el COSO. Yo el COSO lo he tenido que buscarme la vida y aprender lo que es. Entonces el texto en un principio estaba en inglés y claro, pues como estaba en inglés yo fui traduciendo las partes que había que traducir, pero esto pues se quedó así. Entonces son organizaciones del sector privado
en el ámbito de la Unión Europea y que tratan de proporcionar una innovación, entre otros aspectos. Siempre esta frase no os olvidéis porque os salva de muchos de algunos déficits que puede tener la presentación sobre el control interno empresarial, es decir, en principio está pensado para el sector privado. La actividad que desarrolla este comité, dice que mediante la sucesiva publicación de informes, veis aquí a lo que se dedica, a publicar informes, se ha fijado el denominado estándar COSO, que mide la eficacia de los diversos sistemas de control. Creo que queda bastante claro, es decir, se ha hecho con un nombre, digamos, este COSO, y ha establecido un nivel a partir del cual se considera que los sistemas de control interno son válidos, y por debajo de ese estándar o por debajo de ese nivel pues no se consideran fiables. Y no puedo quitar el de la pantalla, que no sé cómo, mira, ya se ha ido. Bien, vamos a ver el concepto y control interno y su aplicabilidad al sector público, porque estamos hablando del control interno en el ámbito en principio privado. No lo olvidéis que estamos todavía con el COSO, con el estándar COSO. Según el COSO, el control interno, según el COSO, es un proceso cuyo objeto es proporcionar valores fiables de medición de eficacia y eficiencia en las operaciones, confiabilidad en la información financiera, es decir, que la información financiera sea veraz, y que se verifique también el cumplimiento normativo por parte de las empresas privadas. Toda esta información y procesos también pueden obtenerse y aplicarse al sector público, por supuesto, tanto la eficacia como la eficiencia, como la veracidad de la información financiera, como la veracidad o la comprobación del cumplimiento normativo, y realizar con toda ella o con toda esta información, por decirlo de alguna manera, las mediciones de eficacia y eficiencia en la prestación de servicios públicos, entre otros aspectos, la exactitud de la información financiera, ¿veis?, y el control del cumplimiento normativo en la materia de la que estemos tratando. Pasamos ahora al epígrafe tercero del control interno de la actividad económico-financiera de las entidades locales y sus entes dependientes. Ya os comenté antes que yo este tema lo he cantado, y mi consejo es que no salgáis de la Ley de Haciendas Locales porque no os va a dar tiempo. De hecho, a mí este es el famoso tema en el que la señora presidenta me robó un minuto, que no se lo perdono. O sea, yo lo tengo ahí, lo tengo aquí en el chip memorizado, ¿eh? Este es el tema en el que me robó un minuto, que era el que me faltó para exponer el último de los artículos del tema, que era el artículo 12 del Real Decreto 427/17, pese a que ya había hablado de los reparos en la Ley de Haciendas Locales, pero me faltó justo el minuto que me robó la señora presidenta, porque mi cronómetro marcaba 9 minutos, yo lo tenía bajo control, y me dijo que el examen ya había terminado. Y como, en ese momento no la iba a coger de los pelos, porque no queda bonito, pero ganas no me faltaron, pues me costó el examen. Vamos a ver el 213 de la Ley de Haciendas Locales, que nos habla del control interno como un control de la gestión económica de las entidades locales y sus entes dependientes. Veis que aquí el control se centra en la gestión económica de las entidades locales, del mismo modo que, por ejemplo, la contabilidad se centraba en el control de la gestión del presupuesto, pues aquí el control se centra en la gestión económica, tanto de la entidad local como de sus entidades dependientes, mediante la función interventora, la función de control financiero, la auditoría de cuentas y el control de eficacia. Los procedimientos y la metodología, en principio, corresponde fijarlos al Gobierno a propuesta del Ministerio de Hacienda, y la remisión de información se hace desde el interventor local a la IGAE dentro de cada ejercicio, o de la información recopilada durante el ejercicio. Vamos a ver la función interventora, aunque esto
no elimina esa obligación de información, de suministrar información que vimos en el tema 24, de acuerdo a la orden HAP 2105, que puede ser no periódica, cuando hay planes de ajuste, cuando hay planes económico-financieros, que hay que remitir información semestral o trimestral, etcétera. Eso no quita, de acuerdo, la remisión de esta información no quita esa obligación que impone la orden HAP 2105/12. La función interventora, de acuerdo a la Ley de Haciendas Locales, artículo 214, bueno, pues el ámbito de aplicación, vamos a ver cuál es el ámbito objetivo de aplicación, que lo tenemos aquí. Se trata de fiscalizar los actos que vamos a ver ahora, a fin de verificar que se acomodan a la normativa. Así pues, el ámbito objetivo lo que trata de verificar es que hemos seguido la normativa, que no nos hemos saltado la norma. Primero, actos que reconozcan y liquiden derechos u obligaciones. Actos por los que se deriven o produzcan ingresos y pagos a los que den lugar estos reconocimientos o estas liquidaciones. Y de otro lado, la inversión y aplicación de los caudales públicos. Las modalidades que tenemos, fijaos el título, ámbito de aplicación y modalidades. Vamos siguiendo el título. Pues las modalidades tenemos la intervención previa de todo acto susceptible de producir derechos y obligaciones de contenido económico. Esto es una errata, porque he tenido que exponer desde otro archivo, ¿vale? Pero esto lo corrijo yo ahora mismo. Bien, y esta también es otra errata que hay aquí, que la voy a quitar ahora mismo y ya lo dejamos bonito. Bien, entonces la intervención, las modalidades es, de un lado, la intervención previa, es decir, se entiende antes de que se produzca la aprobación o el reconocimiento del gasto o el reconocimiento del derecho, de todo acto susceptible de producir derechos y obligaciones de contenido económico. De otro lado, tenemos otra modalidad, ¿de acuerdo? No es que vaya primero este paso, luego este paso, no, estamos hablando de modalidades. Tenemos la modalidad de intervención formal de la ordenación del pago, porque la ordenación del pago, recordad que es la última fase de la ejecución del presupuesto. Después tenemos la intervención material del pago. El pago sí que no es una fase de ejecución del presupuesto, por eso hay una intervención material del pago. Y de otro lado, intervención y comprobación material de las inversiones y subvenciones, que es, bueno, literalmente, si se trata de una obra de acondicionamiento de la plaza del pueblo porque le han puesto unos adoquines preciosos, pues significa literalmente plantarse allí donde los adoquines y comprobar que los adoquines son los que aparecían en el proyecto de obras, que efectivamente se ha puesto el número de adoquines que se constaba en el proyecto de obras, o sea que todo se adecua a lo que se pactó en el proyecto de obras. Vamos a ver el 215, que nos habla de los reparos. El examen del expediente, es decir, el interventor lo que hace cuando se le presenta un expediente, generalmente de gasto, también se le puede presentar de ingreso, pero no es este momento. En el examen del expediente de gasto del órgano gestor, el órgano gestor es el que presenta el expediente, siempre. Y además, en el artículo 15 del Real Decreto 427/17, nos dice que el criterio del órgano gestor prevalece siempre sobre el criterio del órgano interventor. Distinto es que luego el interventor te emita un informe en forma de discrepancia y luego otro informe con la cuenta general y te ponga fino, ¿vale? Pero el criterio del órgano gestor impera siempre. Así pues, no obstante, el órgano gestor ofrece, digamos, el expediente al órgano interventor para que éste lo examine y el interventor manifieste, bueno, pues si está de acuerdo con el fondo y con la forma. Nunca por razones de oportunidad, solo porque cumpla la normativa y los requisitos exigidos en la normativa. Si estuviera en desacuerdo, el órgano interventor lo hará
o lo plasmará o lo manifestará bajo la forma de reparo, que debe ser por escrito y antes de la adopción del acuerdo o resolución. Claro, si te están presentando el expediente para que lo informes, pues es antes. Otra cosa es el tema de la limitada previa, pero eso de momento vamos a dejarlo. Ahí vamos a dejarlo. ¿Cuáles son los efectos de la presentación de un reparo? Artículo 216 de la Ley de Haciendas Locales. Pues de un lado hemos de decir que, ya tal como os comenté en el artículo anterior, no siempre se trata de expedientes de gasto, a veces hay reconocimientos de derechos a favor de la entidad local, y cuando se está tramitando un expediente o el órgano interventor está informando un expediente por el que se reconocen derechos a favor de la entidad local, el hecho de que el interventor emita un informe favorable o desfavorable no suspende la tramitación. ¿Por qué? Porque se entiende que el reconocimiento de derechos a favor de la entidad local siempre es beneficioso para la entidad local, con lo cual la tramitación no se suspende nunca y lo que tengas que decir lo dices luego mediante un informe o ya se verá. De otro lado, vamos a ver qué otros efectos tienen los reparos, en este caso sobre ya expedientes de gasto, y tenemos que sobre la fase D, sobre la fase O y sobre la fase de ordenación del pago, se dice que se suspenderá la tramitación del expediente solo cuando se aprecie insuficiencia o inadecuación de crédito, ordenación del pago sin previa fase A ni D, es decir, que hemos llegado a esta fase sin pasar antes por esta ni por esta. Eso no puede ser. Bien. Ni por la fase A, claro. Omisión de trámites esenciales, luego se verá qué se consideran trámites esenciales, y que el reparo sea fruto de la comprobación material de la aplicación del caudal público. Esto se produce ya cuando los adoquines están puestos. Ya os lo he dicho, cuando los adoquines están puestos, pues allí se presenta el secretario a fin de levantar acta de entrega, que es un contrato de obras, pues allí va el secretario para levantar acta de entrega, siempre que no sea una concesión, que no creo que sea el caso, pero bueno. Entonces, bueno, pues también se presenta el interventor, la interventora allí a comprobar que efectivamente se ha producido la efectiva y adecuada inversión de los caudales públicos, es decir, de que se ha gastado el dinero en lo que se dijo que se iba a gastar y que los adoquines no son otras losas de otro tipo que no son los que estaban en el contrato, aunque esto también debería verlo el secretario, pero bueno, vamos a dejarlo así. Después tenemos en las discrepancias. La discrepancia es la consecuencia de un reparo, ¿de acuerdo? Está en el 217 y se dice que cuando el órgano gestor, una vez que el órgano interventor ha procedido al examen del expediente, esté en desacuerdo con el reparo que el órgano interventor ha manifestado o ha expedido de alguna manera, es una resolución que expide el órgano interventor, diciendo que se encuentra en desacuerdo con la tramitación del expediente. Eso es el reparo. Entonces, esto llega al órgano gestor, no le hace gracia, evidentemente, y muestra su desacuerdo con ese reparo. ¿Qué hace entonces el órgano gestor? Presentar, veis, con el órgano interventor, presentar una discrepancia, que es otra figura jurídica distinta que está en el artículo 15 del 427/17, está desarrollado. ¿Quién resuelve esta discrepancia? Bueno, pues en principio, os vuelvo a repetir que dice el artículo 15 que el criterio del órgano gestor siempre prevalecerá sobre el órgano interventor. Otra cosa, ya os he dicho, es que luego en los informes se pongan de manifiesto estas resoluciones que se toman en contra del criterio del órgano interventor. Bueno, ¿quién resuelve? Vamos a ver quién resuelve. Pues en principio la competencia es del presidente, salvo que se trate de insuficiencia o inadecuación de crédito o gastos de competencia del Pleno, en cuyo caso habrá de ser el Pleno el que resuelva esta discrepancia entre el órgano gestor y el órgano interventor. ¿Qué nos dice el artículo 218 de la Ley de Informes, de la Ley de Haciendas Locales? Es aquí a lo que yo me venía a referir, los informes sobre la resolución de discrepancias.
Una vez que ha transcurrido, generalmente esto se hace en el ejercicio presupuestario, pero bueno, si lo quieres hacer trimestralmente también, se dice que, claro, el órgano interventor ha examinado todos los expedientes de los órganos gestores y algunos el órgano interventor presentaba disconformidad y a su vez el órgano gestor presentaba reparo. Otros no, otros se aceptaban y subsanaban. Bueno, existe la obligación por parte del órgano interventor de elevar al Pleno todas las resoluciones del presidente tomadas en contra del criterio del órgano interventor. Ya os decía anteriormente en este artículo que cuando al órgano gestor se le dice, oye, esto no, el órgano gestor puede subsanar o puede rebotarse y presentar una discrepancia. Una discrepancia. Pero ojo que la discrepancia no puede ser un folio así, discrepo con el criterio del órgano interventor. No, tiene que ser un informe jurídico de peso. A ver si va a venir cualquier aquí a presentar discrepancias. Entonces, cuando la resolución del presidente frente a esta discrepancia entre el órgano interventor y el órgano gestor haya sido contraria al criterio del órgano interventor, pues el órgano interventor esto lo pone todo en un listado, ahí llega la hora, lo pones todo en un listado, dices, ahora te vas a enterar. Y empiezas 1, 2, 3, 4, ¿te acuerdas aquel expediente que tal? ¿Te acuerdas aquel expediente que no sé qué? Pues ahora te voy a poner colorado. Bien, entonces esto debe constituir además punto independiente en el orden del día y de todos modos, claro, siempre el presidente puede presentar un informe justificativo. Esto es el principio de audiencia, tampoco tiene mayor relevancia, quiero decir que es lógico. También cabe la posibilidad de que antes de resolver la discrepancia, el presidente, si es competencia del presidente, eleve esta discrepancia entre el órgano gestor y el órgano interventor, lo eleve a quien ejerza la tutela financiera. ¿Para qué? Para que los técnicos de quien ejerza la tutela financiera, en función de una propuesta de resolución, dictaminen si es acorde el criterio del interventor o es acorde el criterio del órgano gestor. Yo, si fuera presidente, es lo que haría, escurriría el bulto y lo mandaría todo para arriba y los de arriba que se las busquen. Y después se dice que con todas aquellas resoluciones adoptadas por el Pleno y por el presidente contrarias al criterio del órgano interventor, se hace otro informe, otro listado, en este caso, como era del presidente, pues al Pleno, para que lo sepan. Y en este caso, como son los del Pleno y los del presidente, al Tribunal de Cuentas, para que queden bien retratados, pudiendo adjuntar estos órganos sus informes justificativos, principio de audiencia. El 219 nos habla de la fiscalización previa, diciendo, en primer lugar, que no están sometidos a intervención previa el material de inventariable, pues los folios. Por eso luego cada uno se lleva para su casa un paquete de folios. Vamos, como si no supiera yo de dónde salen, me callo. Los contratos menores y gastos de tracto sucesivo, cuyo importe sea inferior a 3.005 euros y realizados mediante el sistema de anticipo de caja fija del 190, que recordáis que era una especie de, y ojo con lo de especie de, que yo no estoy diciendo que sea el nombre era, porque a mí me era más fácil entenderlo así, una provisión de fondos. No es una provisión de fondos, pero funciona a modo de provisión de fondos, y para gastos de tracto sucesivo. Pues eso, los bolis BIC, que luego todos en casa tienen los bolis BIC del ayuntamiento. Intervención limitada previa. Vamos a ver la fiscalización previa. De primera hemos visto que no está sometido a esta intervención previa, y ahora vamos a ver la limitada previa. La limitada previa es un tipo de intervención, o una modalidad, mejor dicho, de intervención que podrá acordar el Pleno para que la intervención previa
no sea tan exhaustiva, de manera que se comprueben solo 3 aspectos y algún otro que quiera incluir el Pleno. El Pleno, al menos tienen que verificarse estos, pero si el Pleno quiere incluir alguno más, la insuficiencia o inadecuación de crédito, si el órgano es o no competente para la gestión del expediente y otros que determine el Pleno. Os vuelvo a decir, esta intervención limitada previa es una modalidad, que lo que hace es abreviar o agilizar el trámite de gestión de los expedientes de gasto. ¿Por qué? Porque esto luego, no obstante, está sometido posteriormente a una fiscalización posterior completa. O sea, no porque la limitada previa se haga digamos, más cortita para agilizar el trámite, luego esto se queda así sin verificar. No. Observaciones complementarias. Esto tiene que ver con el sistema de limitada previa, porque si yo hago la fiscalización completa, estamos hablando de un expediente de gasto en un municipio de gran población que se trata de un importe muy alto, pues claro, yo lo que presento son reparos y a partir de ahí pues discrepancias el órgano gestor o no. Pero en el caso de que yo tenga una limitada previa, que es lo que os vais a encontrar en la mayor parte de municipios que no son gran población, dado que la limitada previa ha de limitarse, valga la redundancia, a comprobar la insuficiencia o inadecuación de crédito y el órgano competente más aquella otra circunstancia que determine el Pleno, no se pueden presentar, digamos, en ese momento reparos, sino que lo que se permite, dice, dado que el sistema limitado previo no cabe una fiscalización plena previa, sino solo limitada a estos aspectos, pues el órgano gestor, cuando esté en desacuerdo, lo que podrá hacer no es plantear un reparo, sino hay que ver los de la moto, y esto que conste que es ilegal. Lo que podrá hacer es evacuar lo que se llaman unas observaciones complementarias. Es como si aquí el reparo tomara la forma jurídica de observaciones complementarias. Y esto no lo estoy diciendo literalmente. Por favor, no vayáis a decir que las observaciones complementarias son una modalidad de reparo, porque no es así. Digamos que, dado que no se puede presentar el reparo porque no ha habido fiscalización completa, se presenta otra figura jurídica que es una observación complementaria que viene a ser lo que es reparo a la completa, que no tendrá efectos suspensivos en ningún caso. ¿Por qué? Porque se trataba de agilizar los expedientes, la tramitación de los expedientes. Fiscalización plena posterior, pues es lo que os decía antes, consecuencia de lo limitado del control del sistema de limitada previa. Estos serán objeto de una fiscalización posterior plena, pero ojo con esto, solo sobre una muestra representativa de actos. Es decir, estamos hablando de técnicas de muestreo. Si queréis si queréis fiscalizarlo todo, se puede fiscalizar todo, no hay ningún problema. La fiscalización posterior completa se puede hacer de todo. Lo que ocurre es que la Ley de Haciendas Locales presenta esta posibilidad para que el interventor tampoco se vea sobrecargado de alguna manera, y dice que basta con una muestra representativa mediante técnicas de muestreo, que es una actuación de control que conformará o dará lugar a un informe por escrito y que se remitirá al Pleno. Y por último, dentro de esta fiscalización previa, pues simplemente mencionar la toma de razón y comprobación posterior. Este sistema podrá sustituir a la fiscalización previa cuando el Pleno así lo acuerde, y no nos metemos más. Especial referencia a los reparos. Los artículos 213 a 218 ya he dicho que están desarrollados por el 427/17, y que el 12 habla de los reparos y el 15 sobre las discrepancias. Y este artículo es el 12, que nos habla sobre, como dice, especial referencia a los reparos, pues nos vamos al Real Decreto para profundizar un poquito más en el reparo. Se dice que cuando hay un desacuerdo manifestado por el órgano interventor respecto a las actuaciones o expedientes incoadas por el órgano gestor, se hará un reparo, o se emitirá o se evacuará una resolución de reparo por escrito y motivada jurídicamente.
Suspenderá la tramitación del expediente todo aquel reparo que, afectando a cualquiera de las fases de ejecución del presupuesto, cualquier fase de ejecución del presupuesto, fase A, fase D, fase O fase de ordenación del pago, incurra en alguno de los supuestos del 216.2 de la Ley de Haciendas Locales, que recordad que era la insuficiencia o inadecuación de crédito, el haber llegado a la ordenación de pagos sin pasar previamente por la fase A, por la D o por la O existir omisión de trámites esenciales. Y por último, que el reparo se derive de la comprobación material, que ya es al final del todo, o sea, cuando ya está todo hecho, ¿vale? Lo de los adoquines. En el supuesto del artículo 216.2c de la Ley de Haciendas Locales se entenderán trámites esenciales, porque claro, aquí dice trámites esenciales, la falta de competencia, las irregularidades en la justificación, se entiende documental, de la fase O, y cualquier otro trámite que pueda provocar la nulidad de actuaciones. De otro lado, puede darse la aceptación, yo le llamo, pero esto es a título privado, aceptación o diligencia de conformidad condicionada, pero esto es a título privado, eso lo digo yo para entenderme. ¿Qué ocurre? Que puede producirse la aceptación del órgano gestor, esto está aquí, lo de la condicionada. Si el órgano interventor le comunica al órgano gestor que hay irregularidades, pues el órgano gestor puede aceptar que efectivamente las hay, subsanar y remitir nuevamente en el plazo de 15 días. Y por último, pues el órgano interventor puede emitir una eficacia condicionada, es decir, emitir una diligencia de conformidad condicionada. Este nombre es una cosa que yo hago para entenderme, ¿de acuerdo? Que se produce en los supuestos en los que falta algún requisito que no es esencial o que la intervención considera que el expediente puede seguir tramitándose siempre y cuando, claro, el órgano gestor se comprometa a justificarlo documentalmente antes de el plazo de los 15 días. Entonces, si subsana durante estos 15 días, pues nada, la eficacia se retrotrae al día en que el interventor firmó la diligencia de conformidad, artículo 11, creo, o 11 del Real Decreto 427/17, o al estar condicionada, claro, al estar la conformidad condicionada, si no se subsanara, se entenderá formulado el correspondiente reparo automático, esto es por ley, iniciando el procedimiento del artículo 15. Y con esto concluye el tema 25 de la parte especial. Aquí os muestro el esquema para que toméis las notas que creáis pertinentes. Ya os digo que yo me faltó el artículo 12, que además es que empecé a cantarlo y la señora me paró, me cortó, y desde aquí que lo sepas, que te tengo echado un mal de ojo. Te tengo echado un mal de ojo. O sea, que más vale que no nos crucemos. Bueno, con esto concluyo mi intento de exposición del tema 25 y bueno, gracias por escucharme y un saludo.